Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Esto que implica que antes los sitios web se realizaban en el lenguaje HTML y lo que hacían era mostrar información en un solo sentido. No tenían ningún tipo de interactuación con el usuario. Sencillamente veíamos una página web y solo veíamos la información que nos mostraba. En este caso, al ser Joomla un sitio que puede ser dinámico, interactivo con el usuario, pues por ejemplo, puede ser tener foros, tener chat, poder recibir formularios, sistemas de comentarios, por ejemplo, un blog. Todo esto implica una interactuación con el usuario. También Joomla permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de una forma sencilla, a través de un panel de administración. Joomla, desde el año 2005 que empezó el proyecto, siempre el espíritu de Joomla y su evolución pues persiguen facilitar la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario. O sea, quiere decir que hay un apartado frontal y luego una zona de administración. Y que no hace falta pues tener conocimientos de programación para poder administrar un sitio web realizado en Joomla. Es un software de código abierto, lo que quiere decir que no está sujeto al pago de licencias y está desarrollado en PHP, que es uno de los lenguajes más en boga ahora en la actualidad para desarrollar páginas web. Os comparto la siguiente diapositiva, que es una hoja de las rutas de versiones de Joomla. Voy a marcaros para que lo entendáis mejor. Vamos a hacer un resaltado. Ahora estamos en esta franja, del año 2013-2014, y las versiones de Joomla actual es Joomla 2.5, pero en este caso también hay un Joomla 3.1. ¿Por qué coexisten dos versiones? Porque Joomla 2.5 es una versión de largo recorrido y que es apta para todo tipo de usuarios. En cambio, Joomla 3.1 son versiones puente a una futura Joomla 2.5. Perdón, un Joomla 3.5. Y estas versiones, pues 3.0, 3.1, 3.2, son versiones que lo que ayudan, bueno, son versiones puente, que ayudan a los desarrolladores para realizar pruebas y añadir nuevas funcionalidades hasta llegar a una futura 3.5. Lo que recomendamos para usuarios avanzados, pues es quizás probar 3.1, 3.2, cuando vayan apareciendo. Pero para la gran mayoría de usuarios, Joomla 2.5 es la versión estable recomendada. Si tenéis versiones anteriores, eso no implica que no puedan funcionar las webs. Por ejemplo, con Joomla 1.5, que haya millones. Lo único que, claro, no incorporan nuevas funcionalidades ni nuevos añadidos o parches de seguridad. Siempre es importante tener un Joomla actualizado. Os voy a compartir una siguiente diapositiva, una siguiente pantalla, en la que podemos ver el centro de extensiones de Joomla. ¿Para qué sirve este centro de extensiones? Joomla, como cualquier programa, lo que realiza es unas determinadas funcionalidades, pero hay otras que no incorpora por defecto. En este caso, en este centro de extensiones hay 6.776 extensiones. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos un calendario para el sitio web y Joomla no lo incorpora por defecto. No pasa nada, hay alguna extensión que en este caso podríamos incorporar a Joomla. Supongamos que Joomla no incorpora galerías de fotos, galerías de imágenes. Pues podemos buscar la palabra gallery. Este directorio está en inglés, aunque puedes encontrar también muchísimas cosas en castellano, otros directorios, pero esto no implica que las extensiones no estén en varios idiomas. Generalmente hay dos tipos de extensiones. Se dividen en dos grandes grupos, ¿no? No comerciales, lo que llamaríamos gratuitas, y luego de tipo comercial, que son algunas extensiones que son de pago. Para poder utilizar e instalar en un Joomla hay que pagar por ellas. Indicar que la mayoría de extensiones son de tipo no comercial. Luego lo siguiente que se muestra es una descripción de lo que es la extensión en sí, y muy importante fijarse en la compatibilidad entre las diferentes versiones. Por ejemplo, en este caso indica que es compatible con Joomla 2.5 y versiones Joomla 3.0 hacia arriba. La siguiente pantalla que os comparto
es referente al hosting Joomla de Web Empresa, y lo que vamos a realizar la formación hoy, voy a pulsar en plantillas gratis para Joomla 2.5 y aquí nos muestra la información respecto de lo que vamos a instalar. Joomla se puede descargar de joomla.org, de Joomla Spanish y de algunos otros sitios. Lo que nosotros hacemos es un autoinstalador en el panel de control del hosting y un Joomla mejorado. Por ejemplo, es la versión Joomla 2.5.11, que es la última versión estable para Joomla 2.5, y aparte le hemos incorporado unas plantillas que se muestran aquí en la parte inferior de la pantalla, pero además un editor mejorado para la página web, un sistema de formularios, un sistema para para hacer los archivos, para acceder a los archivos como si fuera un FTP, el Akiva Backup, que es un sistema para hacer copias de seguridad dentro de Joomla, y bueno, y algunas funcionalidades más. Las plantillas que están incorporadas en el pack que vamos a instalar hoy, pues son estas, que os estemos compartiendo por pantalla. Podemos ver algunas demos. Por ejemplo, vamos a ver la de Oxygen y la de Citria. Son sitios web completamente funcionales, o sea, la formación de hoy la vamos a realizar sobre este ejemplo de la plantilla, la plantilla Oxygen, aunque bueno, también incorpora otras plantillas, como podéis ver, pues este es otra, incorpora unas 6, 7, 8 plantillas. Bueno, cerramos aquí, cerramos también esta demo. La siguiente pantalla que os estoy compartiendo es el panel de control de alojamiento del hosting. Bueno, veo algunas consultillas. Bueno, hay una que viene bastante relacionada. El sistema de plantillas que os indico no es un sistema cerrado, una consulta de Alberto. Hay muchas plantillas gratuitas. En este caso, pues si hay alguna que no incorpora el pack, luego se pueden instalar, por ejemplo, esta plantilla que podemos ver aquí, una demo, una download. Siempre se pueden incorporar para diferentes, bueno, porque necesitamos diferentes plantillas. Incluso esta, por ejemplo, la elástica, está incluida en el pack. Luego, bueno, pueden haber muchos tipos de plantillas diferentes, etcétera. Bueno, hecho este pequeño inciso, el panel de control que nosotros utilizamos en el hosting es el cPanel. El cPanel nos permite pues, controlar cuentas de email, hacer administración de los archivos, etcétera. Pero aparte, nosotros hemos incorporado un instalador de Joomla. Había algunos que sois expertos o que tenéis conocimientos en Joomla, sabéis que a veces se puede tardar mucho en instalar un Joomla. En este caso, nosotros tenemos varios autoinstaladores. Por ejemplo, vamos a acceder al de Joomla 2.5 y instalar esta aplicación. Como decía, pues se puede tardar un buen rato en instalar un Joomla porque primero hay que descargarlo, luego hay que subirlo. Si se sube por FTP y son 7.000, 8.000 archivos, pues se puede tardar media hora. Luego crear el usuario de la base de datos, luego realizar la instalación cuando accedemos y ir rellenando los datos. Pues con este sistema solo hay que seleccionar el dominio. En este caso, pues nosotros tenemos un dominio que es de pruebas, webinarswebempresa.eu, lo seleccionamos. Y luego la ruta en donde vamos a instalar. Por ejemplo, si dejamos el campo ruta en blanco, pues el sitio web se verá en webinars.webempresa.eu. Pero si, por ejemplo, le ponemos un 1, se instalará en la carpeta 1, que nos la creará también de forma automática. Con este sistema se pueden tener varios packs, de forma de que si uno no tiene muy claro cómo va a funcionar la web o qué plantillas o desea hacer pruebas con varias, pues puede instalar en una carpeta una, luego crear otra carpeta, etcétera. Indicaros que esto es un paquete autoinstalador, no permite lo que es descargas para instalar en modo local, que veo algunas consultas en este sentido. Luego, por ejemplo, seguimos hacia abajo, todos estos datos, el resto de datos se puede administrar todo de forma automática, que es lo más rápido. Y luego, lo único que nos crea para el usuario admin, para acceder a la administración de Joomla, y luego una contraseña. Esta contraseña se puede cambiar con posterioridad, incluso la podemos modificar aquí o poner la que deseemos. El nombre del sitio web y el correo electrónico. Esto se puede cambiar ahora o posteriormente luego en el Joomla. Procedemos a instalar.
Veréis que es una instalación muy rápida, nada que ver con tener que subir Joomla, crear las bases de datos y tal. Este sistema que hemos creado es un sistema de web empresa, no está en otros alojamientos. Luego, por ejemplo, vamos al navegador de aplicaciones, perdón, al navegador de aplicaciones no, en mis aplicaciones podemos realizar un backup. Supongamos que en cualquier momento, lo vamos a realizar ahora. Y esto sirve pues si tuviéramos algún tipo de error, algún cambio, siempre es importante realizar copias de seguridad. Entonces con este sistema nos crea una copia de seguridad de los archivos, directorios y también de la base de datos. Nos lo crea de todo. Y luego podríamos posteriormente recuperar. Ahora para acceder al sitio web, al Joomla instalado, pulsamos en webinarswebempresa.eu/1 y ya tenemos el Joomla. Ahora se está acabando de cargar. Como podéis ver, es un sitio completamente funcional, mapa del sitio, contacto y que se muestra con una determinada plantilla. Siempre que hay que acceder a un Joomla, se accede al dominio y se pone detrás la palabra administrador. De esta forma se accede a la administración de Joomla. Insertaríamos los datos, el usuario es admin, pero ahora mismo no recuerda la contraseña. Pues en vez de editar detalles, en el instalador tenemos la contraseña. Procedemos a copiarla, pegar, acceso. Y ahora lo que se muestra es la administración de Joomla. Estos iconos que están en la parte izquierda son iconos de acceso directo a las diferentes áreas de Joomla. Pero os voy a enseñar el funcionamiento a través de estos menús superiores que nos permiten acceder a todas las opciones de Joomla. En usuarios, gestor de usuarios, podemos crear varios. Incluso podemos modificar el existente. Como veis, tenemos el usuario admin. Y podemos modificar la contraseña, por ejemplo. Igualmente podríamos modificar otros parámetros. Joomla en este caso incorpora por este pack el español e inglés. Bueno, pues podemos hacer que un usuario tenga unos determinados, cuando acceda vea unos determinados idiomas. Voy a cambiar la contraseña por otra y guardamos el cambio. Incluso hay bastantes tipos de perfiles. Una vez hemos cambiado la contraseña, finalizamos, nos lanza fuera de la administración y tendríamos que introducir la nueva contraseña. Esta sería la forma de acceder. Con cualquier otro usuario sucedería lo mismo. Teníamos que poner datos relacionados con ese usuario. Una vez accedemos nuevamente a la administración, lo ideal es trabajar con dos pestañas. Por ejemplo, si pulsamos en ver el sitio, nos abre una pestaña del frontal y otra de la administración. De esta forma podemos ir trabajando. Ahora vais a ver el proceso. En gestor de plantillas, hemos dicho que tenemos varias plantillas instaladas. En este caso, accedemos al gestor de plantillas y nos muestra tanto las plantillas del sitio como de la administración. Si deseamos solo ver las plantillas del sitio, pulsamos en sitio, en el desplegable. Entonces, tenemos una que está por defecto. Siempre en Joomla tiene alguna plantilla por defecto, tanto en la administración como en el sitio, en el frontal del sitio web, en el frontend. Podemos poner otra, defecto, pulsamos en defecto, la plantilla que deseemos, y ahora si refrescamos el frontal del sitio web, veremos que ha cambiado. Ha cambiado el diseño. Sí, pero no ha cambiado ni la estructura de menús ni los contenidos del sitio web. Esto es una gran ventaja, el que trabajen de forma independiente. Vamos a poner otra plantilla. Activamos la bit 5, por ejemplo. Refrescamos nuevamente en el frontal del sitio web y vemos nuevamente que ha cambiado completamente el diseño, pero no ha cambiado lo que es ni los menús ni los contenidos del sitio web. Bueno, vamos a activar la Oxygen, que es la plantilla por defecto que vamos a realizar la formación de hoy. Refrescamos y
Vemos que esta plantilla, pues por defecto nos muestra una página de construcción, un mapa de sitio, un contacto y tiene un determinado diseño. Bueno, para empezar, lo primero, lo correcto sería, pues, empezar a crear menús o ver cómo funcionan los menús. Tenemos inicio, mapa del sitio, los menús en Joomla se gestionan en menús, menú principal. Menú principal. Vemos inicio, mapa del sitio, contacto. Se mostrarán siempre en el mismo orden, en la administración que en el frontal del sitio web. Cualquier ítem en Joomla tiene dos estados, publicado es publicado. Si pulsamos en el status, se nos mostrará en rojo. Automáticamente se despublica el elemento en el frontal del sitio web. Como podemos ver, ya ha desaparecido el mapa del sitio. Una vez tenemos mapa del sitio, si no nos interesara, podríamos marcarlo, pulsar en papelera, en la parte superior, y luego podemos decidir, una vez enviada a la papelera, si restaurar ese elemento o eliminarlo definitivamente. Bueno, en este caso no lo vamos a realizar, lo vamos a dejar despublicado y vamos a crear una estructura de menús. Accedemos al contenido gestor de artículos y aquí se muestran los artículos de Joomla. Por ejemplo, página de construcción, que es el único que tenemos creado, inicio, página de construcción. Accederíamos y se muestra lo que es unos determinados textos con un editor. Como no deseo hacer de momento cambios en este elemento, lo que nunca hay que hacer es volver hacia atrás en la navegación o cerrar el navegador. Lo correcto es pulsar en cerrar. Cerramos y ahora vamos a crear diferentes elementos. Por ejemplo, una estructura que puede ser nosotros, servicios, clientes. Pues para ello, lo primero, no es crear los elementos de menú, sino los artículos, porque luego haremos que los menús, los elementos de menú, apunten estos artículos. Pues entonces, podemos crear un primer artículo que se llame nosotros. Vamos a añadir unos textos en el editor. Podríamos escribirlos, pero tengo preparados unos textos con un bloc de notas de Windows, aunque podríamos copiar desde otras aplicaciones. Copio y guardamos y cerramos. Ya tendríamos creado un artículo, que es el nosotros. Vamos a crear varios apartados. Por ejemplo, nuevamente es el otro. El proceso siempre es el mismo. Se puede ir muy rápido haciendo un sitio web. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos otro apartado, servicios. Pulsamos en nuevo nuevamente. Clientes. Copiaríamos unos textos. Evidentemente los textos han de ser distintos. Solo los pego a nivel de poder montar una demo interesante. Bueno, ahora sí vamos al frontal del sitio web. No se muestra nada de lo que hemos realizado. Normal, porque hemos creado los artículos, pero no hemos creado los elementos de menú en la parte superior. Pues vamos a realizarlo. Menús, menú principal. Y pulsamos en nuevo. Tenemos que tener claro que hay muchos tipos de menús. Y tenemos que saber a cuál queremos apuntar. Si pulsamos en seleccionar, se nos abre una ventana emergente en la que nos irá mostrando los diferentes tipos de menús que tiene Joomla. En cada uno de ellos tenemos una ayuda. Por ejemplo, añadir un formulario, pues nos dice añadir un formulario al sitio. No, esto no es lo que queremos. Artículos archivados, mostrar artículos archivados. No, tampoco. Artículo simple, muestra un solo artículo. Sí, esto es lo que queremos, artículo simple. Pues ya seleccionamos el tipo, automáticamente cambia en la configuración, le damos un título. Puede coincidir o no con el nombre del artículo, porque a veces puede ser el artículo mucho más largo y el elemento de menú, pues, bueno, un poquito más corto. Luego seleccionamos el artículo en seleccionar y cambiar al cual vamos a apuntar. Pues es nosotros, guardamos y cerramos. Por defecto nos lo crea en la última posición. Pero podemos subirlo con estas flechitas. En las de orden podemos escoger, incluso podríamos cambiar el orden también. Diferentes elementos de menú. Si todo ha ido bien. Ya tenemos ahora el inicio, nosotros y contacto. Vamos a crear el resto de apartados. Luego pulsamos en nuevo. Es el mismo paso, vamos exactamente lo mismo. Es el mismo tipo de elemento de menú.
seleccionar un artículo simple, escribir un nombre, por ejemplo, servicios, seleccionar el artículo al cual vamos a apuntar, siempre un menú siempre apunta a algún lado, servicios, guardamos y cerramos. Nuevamente lo subimos con la flechita y vamos a crear el último. Nuevo. También podríamos cambiar el orden, escoger primero ponerle el título, por ejemplo, clientes, y luego seleccionar el elemento de menú. Volvemos nuevamente a seleccionar, vamos a seleccionar clientes, guardamos y cerramos. Si por ejemplo fuera, como por defecto nos añade la última posición, si esto fuera no sé, tuviéramos 20 o 30 elementos de menú, pues sería un poco lento el ir subiendo con la flechita, dándole un paso cada vez. Pues entonces pulsamos en clientes y podemos escoger el orden. En el apartado de la zona de ordenar, está de aquí, ordenar, pues podemos decirle que se muestre después del de servicios. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web y vamos a ver ahora cómo se muestra. Siempre hay que comprobarlo. Como podéis ver, tenemos el inicio, nosotros servicios clientes y cada uno de los apartados pues tiene los textos que le hemos insertado. Ahora lo que vamos a realizar es, una vez tenemos la estructura creada, lo que vamos a realizar es la maquetación del artículo. Pues en este caso accedemos a contenido, gestor de artículos, página en construcción. Bueno, lo primero sería cambiar esto en construcción. No es nada recomendable tener páginas en construcción porque Google las indexa y luego es horrible a nivel de posicionamiento. Cambiamos el título, refrescamos en el frontal del sitio web, ya tenemos cambiada la presentación. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrece lo que es el editor. El editor no es el editor para los que tenéis conocimiento de Joomla, que hoy sois bastantes, pues no es el editor TinyMCE, sino este es el editor JCE, es una extensión gratuita que podéis encontrar en el centro de extensiones de Joomla. Y nos permite pues bastantes opciones, muchísimas más que el editor Tiny, por ejemplo, negrita, inclinada, subrayado, tachado, orientaciones a nivel de texto. Es un editor WYSIWYG, que quiere decir que lo que vemos aquí es lo que se verá en el frontal del sitio web. Aplicar. Aplicar quiere decir que guardamos el cambio, pero continuamos trabajando en esta ventana. Es diferente de guardar y cerrar. Una vez se ha guardado, tendríamos que ver, refrescando en el frontal del sitio web, cómo, bueno, todos los cambios. Ya en este caso ya se ve lo que hemos subrayado y los menús que hemos orientado hacia la derecha. También podemos, por ejemplo, no solo realizar párrafos, sino que incluso tenemos otro tipo, por ejemplo, encabezados, para tener el documento pues semánticamente correcto. Por ejemplo, en este caso puede ser un encabezado de tipo 3, luego poner unos párrafos. A nivel de estilos, esto de Packweb Universal Joomla 2.5 es un enlace. Pues con los estilos dependen siempre de cada plantilla. Readon, pues le podemos dar el aspecto de un botón. Podemos aplicar nuevamente para que sí veáis cómo ha cambiado el aspecto. Se muestra el enlace, refrescamos. Ya tiene que tener un aspecto como de botón. Y pulsaríamos el enlace y nos llevaría a un determinado... donde, a ver, vamos a ver si nos funciona correctamente. Sí, nos llevaría a un enlace de la página web de Google Empresa. Bueno, tenemos otras opciones. Por ejemplo, podemos cambiar lo que es la familia de la fuente. Esto no recomiendo mucho porque siempre es mejor que la fuente sea la misma en el sitio web y en este caso no hace falta cambiarla a través del editor. Pero bueno, es una opción. Luego, por ejemplo, sí, interesante puede ser el cambiar el tamaño de la fuente. Como podéis ver, se destaca muchísimo más. Incluso tenemos opciones a nivel de cambiar el color de la fuente, realizar subrayados e incluso, bueno, hay bastantes opciones a nivel de copiar, de pegar, indentación, etcétera. Incluso también una opción interesante es crear
listas ordenadas o desordenadas, lo que llamaríamos popularmente viñetas. Luego también tenemos caracteres especiales. Necesitamos, aquí tenemos un 30, queremos poner el símbolo de euro. Pues pulsamos insertar carácter personalizado. Se nos abre esta ventana emergente con muchísimos caracteres y tenemos que seleccionar solo el deseado. En este caso es el euro, ya tendríamos el euro insertado como carácter. Luego el sistema también nos permite la creación de tablas. Si pulsamos en tabla, podemos, por ejemplo, 2 columnas, 2 filas, establecer en ancho. Tenemos bastantes opciones de este sentido, incluso opciones bastante avanzadas. Vamos a ver las básicas, insertar. Entonces nos queda una tabla con celdas autoensanchables. Incluso, por ejemplo, ahora pues podríamos, con los diferentes, una vez estamos dentro de la tabla, pues podemos añadir filas, podemos añadir columnas, etcétera. Como puedes ver, tiene diferentes iconos adicionales. Luego nos puede interesar, por ejemplo, el establecer enlaces contacto. Deseamos que nos lleve al apartado de contacto del sitio web o algún sitio web externo, etcétera. Pues pulsamos en el enlace, el icono de la cadenita, y podemos establecer, o por ejemplo, que nos lleve a esta página de google.com AdSense, esa palabra contacto, y para ello, bueno, interesante si es un sitio que es fuera del sitio web, abrir en una ventana. Interesante. Pero si deseamos que nos lleve al apartado de contacto, pues podemos establecer menús, menú principal, y marcamos contacto. Insertar, vamos a aplicar y refrescamos en el frontal del sitio web. Pulsamos en contacto y nos lleva al apartado de contacto del sitio. Bueno, de esta forma sencilla habríamos realizado un enlace. Había algunos usuarios que sois avanzados, pues seguramente a algunos se les guste trabajar en código. Bueno, tenemos la opción también en el Toggle Editor de poder ver y poder trabajar en código en el frontal de, bueno, en estos artículos. De todas maneras, bueno, si no deseamos trabajarlo, como podéis ver, el editor permite muchísimas posibilidades. Vamos a borrar y vamos a establecer pues un ejemplo de textos reales. Una vez hemos explicado lo que es el editor, vamos a copiar los textos que tenemos preparados para la ocasión. Bueno, una vez los tenemos copiados, evidentemente solo texto quedaría muy feo. Pues vamos a insertar imágenes. Lo primero que hacemos es insertar el cursor lo más a la izquierda posible. De esta forma escogemos la altura donde vamos a insertar la imagen. Y luego pulsamos en insertar, editar imagen. Insertar, editar imagen. Tenemos aquí imágenes que vienen por defecto en Joomla, pero lo ideal es subir imágenes nuevas. Pues vamos a pulsar en el botón de subir. Podríamos arrastrar archivos desde el ordenador, pero bueno, para que se vea mejor vamos a navegar por el mismo y marcamos una imagen, presentación JPG, pulsamos en abrir y subir. Podríamos insertar, las imágenes pueden ser, veo algunas consultas en este sentido, pueden ser de varios tipos, JPG, GIF o PNG, no admite otro tipo de formatos. En este caso, se pueden también insertar galerías dentro de los artículos, pero bueno, vamos a explicar pues lo más sencillo que es insertar alguna imagen. Lo primero sería marcarla, y aquí ya sale una vista previa de lo que es la orientación de la imagen respecto al texto. Bueno, vamos a establecer una alineación, por ejemplo, a la izquierda, ya cambia la previsualización. E incluso vamos a establecer alguna orientación para que el texto no quede completamente pegado. Pues si la imagen está a la izquierda, 10 píxeles por la derecha. Bueno, imágenes las metidas por web, no es un tema de Joomla, les indico nuevamente JPG, GIF y PNG. Bueno, una vez tenemos hecho el cambio, podemos aplicar el cambio, refrescamos, una vez el artículo guardado correctamente, refrescamos en el frontal del sitio web, y a ver si esto nos cambia.
Bueno, la imagen creo que quedaría mejor a la derecha, pues vamos a cambiar la orientación. Seleccionamos la imagen, pulsamos en editarla y ahora nos abre nuevamente la ventana emergente y podemos cambiar en vez de margen derecho, pues le vamos a dar un poco de margen por la izquierda. Actualizamos, aquí ya nos ha cambiado, aplicamos y refrescamos. Bueno, ya nos quedaría mucho mejor. Ahora, bueno, os he explicado hasta este momento el cómo ir creando, pues, artículos sueltos. Vamos a guardar esto. Pero si deseamos tener, por ejemplo, un blog, antes hemos creado un nosotros, servicios, pero pues es interesante crear un blog o tipo una portada de un periódico, por ejemplo, en el que mostrar diferentes noticias agrupadas. Pues ello nos lo permite Joomla con categorías, de forma que podemos agrupar varios artículos en un mismo apartado de un sitio web. Pulsamos en nuevo, podemos crear una nueva categoría, nuevo, podemos llamar noticias y guardamos y cerramos. La tenemos creada y una vez la tenemos creada vamos a añadir artículos nuevos a esa categoría, claro. Nuevo, podemos llamar ejemplo 1. Voy a copiar unos textos nuevamente que tenemos preparados. No olvidarse de seleccionar la categoría. Noticias, guardamos y cerramos. Ya tendríamos en la categoría noticias. Vamos a crear otra nueva. Así de esta forma podemos mostrar agrupadas. Ejemplo 2. Copiamos los textos y guardamos y cerramos. Ahora hay que hacer el elemento de menú. Pues, me olvidé de poner en la categoría noticias. Ejemplo 2, noticias y guardamos y cerramos. Vale, ahora sí. Menús, menú principal. Habrá que buscar un elemento de menú nuevo que nos muestre varias noticias agrupadas. Pues para ello, categoría blog. Podemos llamar blog, por ejemplo, o noticias, como deseemos. Blog. La categoría noticias. Aplico porque quiero ver cómo nos lo va a mostrar, porque hay muchas opciones en este sentido. Nos permite mostrar a doble columna, destacados, al 100%. Bueno, permite muchísimas opciones. Bueno, nos está mostrando el primero ancho 100% y el resto que hubieran sería doble columna. Vamos a dejar todo una sola columna. En opciones de la plantilla blog nos permite definir los artículos que vamos a mostrar. En este caso voy a poner 4. Si tuviéramos 4 nos mostraría 4. Y luego paginaciones, de forma que pondría debajo 1, 2, 3, 4 y podríamos ir siguiendo. Y una columna. Guardo y cierro. Refrescamos. Y vamos a ver. Buscamos en frontal del sitio web. Vale, ya nos lo muestra a una sola columna. Lo único, por ejemplo, hay cosas como detalles, categoría, noticias, que esto se nos está mostrando globalmente en varios apartados del sitio web. Esto no interesa. Pues bueno, procedemos a desactivarlo globalmente en contenidos gestor de artículos. En opciones tenemos muchísimas opciones, de forma que esto lo podemos parametrizar muchísimo. Pues podemos indicar que nos muestre la categoría, el enlace a la categoría, no estos artículos, que no nos muestre el autor, ni la fecha de publicación, leer más, por ejemplo, algunos iconos. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Y ya nos mostraría a doble los artículos sin todos esos añadidos que nos servían, bueno, en este caso no servían para nada. En ejemplo 1, ejemplo 2, podemos mejorar la visualización de esto. Por ejemplo, el mostrar primero la introducción de un artículo y luego pulsar en un leer más y mostrar el resto. Pues vamos a realizar un ejemplo 1. Podemos establecer un punto de corte en el artículo. Hacemos un Enter.
e insertamos el leer más. Ya teníamos un punto de corte. Pero bueno, como el artículo quedaría un poco feucho, sin alguna imagen, vamos a subir imágenes. Pulsamos nuevamente lo que hemos realizado antes, insertar, editar imágenes. Vamos a subir imágenes. Antes hemos subido de una en una. Vamos a subir de dos en dos. Podemos subir de muchas más, ¿eh? Podemos subir un montón. Subir. Pulsamos la que deseamos insertar en el artículo. Le establecemos la orientación. Izquierda. 10 píxeles por la derecha. Pueden ser 10, 20, lo que vosotros deseáis. Las medidas en web siempre son píxeles. Guardamos y cerramos. Y refrescamos el frontal del sitio web. Como podéis ver ya en el artículo de ejemplo 1 nos muestra la imagen, un texto de introducción y si pulsamos en el leer más nos muestra el artículo completo. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente pues con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 sería lo mismo, pero podemos ir todavía más rápidos. Incluso podemos hacer en diferente orden. Establecer la primera insertar la imagen. Ejemplo 2, como la hemos subido ya no tenemos que subirla nuevamente. Luego izquierda, puede ser otro tipo de margen, por eso insertamos el punto de corte. Sobre todo no olvidarse el punto de corte para optimizar el espacio. Guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, tendríamos por ejemplo ejemplo 1, ejemplo 2, luego tenemos el ejemplo de noticias destacadas. ¿Qué es esto de noticias destacadas? Menú principal, cuando estamos creando la estructura del sitio, cada uno de estos elementos de menús, pues nos dice, este era un mapa del sitio, nos muestra un mapa del sitio que era en HTML. Estos artículos destacados, artículos simples, un formulario, un blog. ¿Qué es estos artículos destacados? Pues en contenido, gestor de artículos, tenemos uno como destacado. ¿Qué implica? Que esto si destacamos varios, se nos mostrarán como si fuera la portada de un periódico en el frontal del sitio web. Vamos al inicio y veamos cómo se muestra esto. Ejemplo 1, ejemplo 2. Como podéis ver en el frontal del sitio web, se compartiría como la portada de un periódico. Vamos a establecer nuevamente, vamos a desmarcarlos. Una vez, por ejemplo, tenemos creado lo que serían los contenidos del sitio web, hay un concepto muy interesante en Joomla que nos permite añadir nuevas funcionalidades. Por ejemplo, un buscador, iconos de redes sociales, información adicional alrededor de los contenidos. ¿Esto cómo se realiza? Pues con módulos. ¿Y cómo se ven? En estos módulos, en extensiones, gestor de módulos, son como estos mini programas que añaden funcionalidades al sitio web. Como os indico, podemos ver buscadores, menús adicionales. Estos módulos hay que asignarlos a una posición de la plantilla. ¿Cómo ver una posición de plantilla en Joomla? Extensiones, gestor de plantillas. Podemos ver las posiciones disponibles. En cada plantilla será distinta. Por ejemplo, accedemos a plantillas, al icono de plantillas, y aquí tenemos unas vistas previas. Pulsamos en vista previa de la plantilla en la que estamos trabajando y nos muestra lo que son estas posiciones en rojo. Quiere decir que son las posiciones disponibles en la plantilla. Nos puede interesar, por ejemplo, en Showcase, establecer pues aquí un desfile de imágenes para que sea el sitio web mucho más visible entre los menús y presentación, y que solo sea visible en el frontal del sitio web. Pues para ello hemos seleccionado AdImages Leader, que es una extensión del centro de extensiones de Joomla, que nos permitirá, tenemos el download, antes hemos descargado la extensión, es un zip, tenemos demo y también hay soporte, y tiene unas buenas valoraciones por parte de los usuarios. Lo hemos descargado y vamos a proceder a instalar. En extensiones, gestor de extensiones, podemos añadir nuevas funciones a Joomla, que es lo que os comentaba al principio. Examinar, vamos a buscar el archivo, extensiones, AdImages Leader, zip, marcamos y subimos e instalamos. Dependiendo del peso de la extensión, puede tardar más o menos. Generalmente tiene que ser rápido, sobre todo un modulito. Una vez lo tenemos instalado, módulo instalado correctamente, en extensiones gestor de módulos, podemos editarlo. AdImages Leader, pulsamos en AdImages Leader para editar
Podríamos cambiarle el título. Bueno, en este caso vamos a decir que esté oculto. Hay que marcar la posición. ¿En qué posición queremos de la plantilla? Habíamos dicho Showcase. Pues vamos a buscar. Podemos seleccionar la plantilla, Oxygen. En este caso nos mostrará las posiciones de la plantilla Oxygen. Nos aparecen un montón de posiciones. Podemos decir que nos muestre 100 en esta pantalla. De esta forma veremos todas las opciones que de la plantilla. Es una plantilla muy completa. Showcase. Marcamos. Una vez marcado, procedemos a publicar. Luego seguimos hacia abajo. Nos dice que este módulo no se mostrará en ninguna página del sitio. Esto no es lo que queremos. Queremos mostrar en alguna. Podemos seleccionar en todas las páginas o solo las páginas seleccionadas. Son las páginas seleccionadas y en inicio. Luego tenemos las opciones básicas que hay ahí a la derecha. Y estas cada una son distintas en cada módulo. Hay que configurar cada un módulo, entender que es un pequeño programa y hay que, bueno, pues que aprender a configurarlo. Pues por ejemplo 930 píxeles de ancho y 350 de alto. Son las imágenes que he preparado, que luego subiremos. Y como es un display de imágenes, tienen que estar en alguna carpeta. Pues en la ruta, nos dice Image Patch, vamos a crear que nos coja imágenes de imágenes slide. Luego subiremos estas imágenes, os enseñaré un nuevo método para subirlas, no solo a través del editor. Bueno, si lo hemos hecho bien, nos tendrá que aquí mostrar algo en el frontal del sitio web. Bueno, ya nos muestra lo que es el módulo, pero no nos muestra las imágenes, claro, hay que subirlas. Bueno, componentes de ATX Explorer. Estos componentes son no ya mini programas, como puede ser un módulo, sino superprogramas. ATX Explorer nos permite administrar los archivos de Joomla. En este caso nos muestra como si fuera un FTP, los que tengáis experiencia en Joomla, permite transmisión de archivos. Marcamos la carpeta 1, que es la carpeta donde teníamos instalado Joomla. Templates no, disculpad, vuelvo hacia atrás, sería la carpeta imágenes. Y aquí en imágenes habíamos dicho que queríamos la carpeta slide. Pues vamos a crear un nuevo directorio. Directorio slide, crear. Una vez creado accedemos a él y os voy a, como podéis ver, podéis crear nuevos directorios en el hosting. Vamos a subir imágenes. En este caso es distinto, sí que hay que ir una a una, aunque también se puede ir mucho más deprisa, zipeándolas y luego descomprimiendo. Vamos a grabarlas. Una vez se haya subido, desaparecerá esta ventana. Están subiendo, claro, son imágenes grandotas, puede tardar un poco. Refrescamos en el frontal del sitio web y ya nos aparece la primera. En este módulo hemos activado que sea un autoplay, de forma que van desfilando, incluso podemos moverlas, por eso. Bueno, ya teníamos activado lo que es este módulo y solo se mostraría en inicio. Hemos dicho que solo se muestra en inicio, si vamos a nosotros no se muestra, perfecto. Entonces, en Back to Joomla volvemos hacia atrás, salimos de este componente, el ATX Explorer, es gratuito. Lo que podemos hacer es nuevos módulos, nuevas posiciones, aprovechar más la plantilla, por ejemplo, en la parte inferior, pues podemos, tenemos posiciones. Nos puede interesar mostrar, por ejemplo, los textos de la base 1A, base 1B, base 1C, poner varios módulos con algunos textos, incluso pueden ser imágenes, a pie de página. Pues vamos a realizarlo. En extensiones gestor de módulos, no siempre hace falta ahora instalar un módulo. Podemos activar existentes o crear nuevos. Pulsamos en nuevo y si deseamos utilizar módulos que sean del mismo tipo que para poder utilizar el editor, pues es el personalizar HTML. Pulsamos en él. Daríamos un título. Por ejemplo, podemos llamar acerca de. La posición podemos hacer como antes o escribir directamente el nombre. Si ya la sabemos, no hace falta. Y bueno, vamos a copiar los textos. En este caso, como es un módulo, tienen que ser un poco más cortos que... Bueno, recomendamos que sean un poco más cortos que el publicado y que se muestre en todas las páginas. Vale, guardamos y cerramos. Refrescamos.
ya se nos muestra. Lo único que, claro, como es un módulo que no es de zonas vertical, sino que es horizontal, pues se coge el 100% del espacio. Bueno, para que esté un poco más mejor, pues vamos a duplicar el módulo y vamos a poner en las posiciones laterales, que eran del mismo. En base 1A, pues vamos a establecer otro, pues base 1B, base 1C, para que de esta forma veáis cómo se reparte el espacio. Evidentemente cambiamos la posición, podemos tener otro título, lo publicamos y lo guardamos. Evidentemente tienen que ser textos distintos. Podemos subir imágenes. El editor es el mismo, como podéis ver. Vamos a duplicarlo también. Un tercero, así veáis cómo queda, se van repartiendo el espacio. Hacemos garantía. Bueno, podemos llamar otro nombre, por ejemplo, garantía. Cambiamos la posición. En este caso sí que hemos decidido mostrar el título. En el desfile de imágenes habíamos dicho que no. Publicado, guardamos y cerramos. Refrescamos. Bueno, no hace falta. Vamos al contacto. Como hemos dicho que se muestra en todos los apartados del sitio web, como podemos ver, tenemos acerca del que hacemos y garantía. Y se irá mostrando en los diferentes apartados del sitio web. Solo hemos tenido que realizarlos una vez para que se muestren. Bueno, luego, ya que estamos en el componente de contacto, pues este es un componente que no es el que lleva por defecto Joomla, sino que es el componente Briefing Forms y nos permite crear lo que son formularios personalizados. En este caso, por ejemplo, veo que en observaciones podría ser mucho más ancho, he leído la política de privacidad, pues podrían ir un poco más abajo. Vamos a realizarlo en esto. Componentes, Briefing Forms, administrar formularios, contacto, siempre que estemos en estos formularios, si no sabemos qué campo vamos a tocar, tenemos una lista de campos en la zona de izquierda y luego aquí tenemos una red en la que se muestra una visualización de formulario. Cuando pasamos por encima de uno de ellos, se remarca en el otro lado y a la inversa. Observaciones, pues por ejemplo, es un ancho, nos dirá un determinado ancho, 25 columnas. Podemos establecer que sean 40 columnas. Guardamos y cerramos. Igualmente habíamos dicho que de bajar un poco esto, aunque aquí la previsualización se muestra bien, pero bueno, siempre lo que tiene que ser correcto es en el frontal del sitio web. Pues vamos a mover. Pulsamos la flechita verde hacia abajo, 10, 15 píxeles y guardamos. Igualmente a lo mejor nos interesa, podemos añadir también nuevos campos, no lo vamos a realizar, nuevo, podríamos añadir cualquier tipo de campo más, pero podemos también modificar existentes. La población, pues en vez de población a lo mejor nos interesa que ponga otro nombre, pues que sea ciudad, guardamos, vamos a ver si todos estos cambios se han realizado en el frontal del sitio web. Bueno, ya se muestran, bueno, ciudad, diferentes cambios. Vale. Una vez tuviéramos el botón de enviar nos ha quedado demasiado bien. Podemos bajar un poquito más. Guardamos y cerramos. Siempre se puede ir corrigiendo sobre la marcha. Vale, ahora sí que estaría bien. Bueno, una vez tenemos, en teoría se supone que tenemos todos los módulos activados, tenemos los contenidos del sitio web. Pues claro, hay que personalizar ahora la plantilla, claro, no se puede dejar este logotipo. Entonces hay que cambiar y en extensiones gestor de plantillas. Igualmente también personalizar algunos módulos, lo vamos a hacer. Vamos a en Oxygen defecto. Pues esta plantilla, cada una es distinta, por eso cada una pues, nos permite unas determinadas funcionalidades, incluso diferentes colores. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, el estilo green. Igualmente vamos a cambiar el logo. El logo, esta plantilla está en formato texto, pero vamos a utilizar logo imagen, para ello activamos en vez de off on y vamos ahora a seleccionar un logo. Esto que os va a mostrar ahora es otra forma, es el administrador multimedia de Joomla. Pues también podemos utilizar para subir imágenes, archivos, etcétera, examinar. Voy a buscar un logotipo. Marcamos logo, en este caso es un PNG. Como podéis ver,
Se pueden subir varios tipos de imágenes, PNG, GIF, JPG. Marcamos logo e insertar. Luego, por ejemplo, podemos activar en esta plantilla pues algunos iconos de redes sociales, por ejemplo, unas feeds para un alimentador de noticias, el Twitter, el Facebook, y también podemos activar una búsqueda. Luego veremos, vamos activando cosas, luego vamos a ver cómo se muestra en el frente del sitio web y vamos a ir ajustando. A veces puede tardar un poquito más en cargar. Bueno, el logo directamente ha quedado mal, ha quedado muy arriba. El fondo de color verde, bueno, ha cambiado. Tenemos ya los iconos de redes sociales, el buscar activado. Vamos a proceder a bajar ese logotipo. Incluso, para que veáis, estilo bronce, nos muestran unos colores marrones. En el logotipo, esta plantilla permite bajar el logo por el eje de las Y, pues tenemos un 50, a ver cómo nos queda. Y luego también podríamos cambiar la información del copyright, que en el pie de la página nos muestra el copyright info. O bueno, se pueden escribir unos textos o copiarlos como deseemos. Aplicamos los cambios. Vamos a ver cómo nos queda yo. Bueno, el logotipo ya nos quedaría mucho mejor. El copyright, etc. Bueno, no solo hay que conformarse con un menú superior en Joomla, sino que podemos tener varios menús. Por ejemplo, en esta parte inferior pues podríamos tener un mapa del sitio, o otros menús, o un contacto, una política de privacidad, etc. Para ello, bueno, vamos a dejar el estilo azul, guardamos y cerramos. Menús, tenemos el menú principal que es de la parte superior, pues vamos a crear un menú para la parte inferior. Menú inferior, rellenamos aquí los campos, guardamos y cerramos. En menú inferior no tenemos ningún tipo de elemento de menú. Podríamos crearlo, como hemos hecho nuevo y tal, pero bueno, esto sería repetitivo. Lo que vamos a hacer es mover elementos entre menús. Menú principal, tenemos el mapa del sitio y podemos decidir moverlo al menú inferior. Pulsamos en proceso, ya nos ha desaparecido aquí, pero ya tenemos el menú inferior. Publicamos. Una vez se ha creado el menú, los menús se activan luego en el frontal del sitio web de dos formas, o a través de un módulo o si nos lo permite la plantilla. En este caso da la casualidad que la plantilla pues, nos permite activar módulos adicionales. Activamos nuevamente, vamos a activar un módulo en menús, Show Footer Menú y escogemos menú inferior. Indicaros que cada plantilla es distinta. Hay algunas que no permiten cambiar los elementos de esta manera, sino que lo permiten de otra. Hay bastantes opciones en este sentido. Por ejemplo, inicio, nosotros, servicios clientes. Ya tenemos el mapa del sitio. Pulsamos en él. Bueno, ya teníamos creado un mapa del sitio web. Bueno, supongamos que ya tenemos creado los menús, los módulos, el formulario de contacto, todo. Claro, ahora lo que interesa es que el sitio web sea optimizado para los buscadores. A nivel de SEO, pues esté bien optimizado. ¿Cómo realizar esto? Por ejemplo, a mí lo primero que no me gusta es estas URLs, aquí en la parte superior. Esto no es amigable. Servicios, tendría que poner la palabra servicios. Bueno, pues vamos a realizarlo. Guardamos y cerramos los cambios en la plantilla. Sitio, configuración global, nos permite activar las URLs amigables. Activamos los dos primeros parámetros. Aplicamos. Vamos al inicio. Ahora cuando vayamos a nosotros, nos tiene que mostrar la palabra nosotros. Nosotros, servicios, clientes. Esto sí que es amigable. Nos muestra un 1 porque hemos instalado la carpeta 1, pero si nos instaláramos en el dominio, evidentemente nos mostraría el dominio y clientes. Pero no solo esto,
sino que también podemos activar metadescripciones del sitio. Estas metadescripciones las usa Google pues para indexarnos y para mostrarnos los resultados de búsqueda. Pues es importante establecer una metadescripción del sitio y puede ser o a nivel global o más interesante porque a Google no le gustan los contenidos duplicados, sino contenidos originales, contenidos o en los menús, que podríamos hacer en los menús, o en los artículos, podemos establecer estos metadatos individualmente para cada uno. Por ejemplo, el de presentación, tenemos las opciones de metadatos. Yo nuevamente, metadescripción, metapalabras clave. Incluso supongamos que tenemos una política de privacidad. ¿Nos interesa que Google nos indexe eso? Si solo es para un aviso de advertencia para nuestros clientes. Pues bueno, en robots le podemos decir que no indexe o que no le siga, o no indexar y seguir. De esta forma, este contenido no será indexado por Google y le estamos indirectamente diciendo que nos indexe lo importante. Cerramos, comenzamos a hacer cambios. Bueno, hasta aquí lo que es esta explicación. Habríamos en teoría pues realizado lo que es un sitio web en Joomla paso a paso desde cero y funcional, lo único, bueno, evidentemente había que personalizarlo todo. Veo que hay bastantes preguntas para responder, pero mientras tanto mientras me reviso las que puedan ser más interesantes, lo que os voy a mostrar es es una información de web empresa, un cupón que ha preparado hoy una oferta especial en la que se aplica el 25% hasta el día de 30 de junio del 23.59 en estos planes, en el hosting Joomla y en los packs. Quiere decir, un hosting, o sea, en todos los planes anuales, es un descuento directo. ¿Qué quiere decir? Que si se realiza algún tipo de compra, se inserta el cupón webinar25, automáticamente es un 25%. Bueno, indicaros que las promociones siempre llegaban como máximo al 20%, pero debido a la aceptación que tienen estos webinars de sesiones formativas, pues bueno, la empresa quiere agradecer vuestra asistencia con un cupón del 25%. Bueno, es una forma de premiar vuestra asistencia. Indicaros que si tenéis consultas, yo soy del departamento técnico, no tengo conocimientos a nivel de comercial y bueno, podéis escribir a comercial@webempresa.com o también si accedéis a la web, pues bueno, tenéis el chat o el apartado de contacto. En este caso se pueden plantear dudas por ese canal. Si hay otro tipo de dudas, pues en este caso tenemos también el foro de asistencia gratuita. También puedes plantear dudas por ese canal. Bueno, voy a revisar vuestras consultas. Veo algunas referentes a nivel de realizar copias de seguridad. Bueno, copias de seguridad, antes he explicado. Vamos a verlo un momento. Os voy a compartir nuevamente el acceso a la administración. Copias de seguridad, en este caso el pack incorpora Aquí Backup. Es un componente que nos permite realizar copias de seguridad. Si no está instalado, en los packs nuestros va instalado. Siempre se puede descargar del centro de extensiones y instalar. Pero bueno, cuando está instalado, podemos realizar lo que es una copia de seguridad. Pulsaríamos en respaldar ahora y nos realizaría esta copia, este backup en estos momentos. Respaldar ahora. Una copia de la base de datos y de los ficheros. Interesante. Luego también, bueno, a nivel de seguridad y de copias de seguridad es importante realizar. Claro, el alojamiento también incorpora copias de seguridad. Se hacen copias de seguridad automáticas a través de CP Remote Backup. Se podría restaurar una copia aunque no haber realizado. Respaldos, en el apartado de respaldos también se pueden realizar copias de seguridad de todo. A nivel de cuentas de email, de la web, de las bases de datos e incluso la que hemos realizado pues con el instalador, que es otra opción. Es importante siempre tener copias de seguridad. Bueno, sigo revisando vuestras consultas. Bueno, hay algunas consultas referentes a instalar packs, etcétera, y trabajarlo de forma local. De forma local creo que no es interesante trabajar un Joomla. ¿Por qué? Porque si al final
tiene que ir en algún alojamiento, pues lo que estéis trabajando en formato local, pues nunca tendréis el servidor igualmente configurado en vuestro ordenador como pueda tenerlo un hosting. Entonces siempre es mejor trabajar en el hosting. Os he indicado que, por ejemplo, pues se pueden instalar pues varias plantillas o varias, en este caso, pues por ejemplo, navegador de aplicaciones, pues desear instalar otra plantilla o otra aplicación, incluso en WordPress, también tenemos WordPress, para lo que os guste. Instalar esta aplicación, pues pueden instalar otra aplicación, otro Joomla distinto. Bueno, en este caso otra ruta, sobre todo no poner la 1 porque machacaríamos los ficheros, pues la 2 o la 3, ir probando, instalando diferentes. Se pueden realizar pruebas. Incluso también hay la opción de clonar la web para no realizar cambios en el sitio web en producción. Bueno, luego veo algunas consultas referente que me he dejado un poco de explicar la papelera. Bueno, el menú principal, pues supongamos que deseamos enviar clientes a la papelera, marcaríamos papelera, ya nos ha aparecido y ahora en seleccionar estado, eliminar, podríamos marcarlo y podemos o activarlo o restaurarlo. En este caso podríamos vaciar la papelera o si pulsamos aquí ya podríamos nuevamente activar el elemento. Como podéis ver, en estado ya tenemos activado nuevamente. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Bueno, alguna consulta referente a los módulos que, por ejemplo, pues que puedan incluir algún enlace en estas imágenes. De módulos está dado este de ejemplo, pero hay muchísimos de slides en Joomla, en el centro de extensiones. Entonces, podemos, no recuerdo dónde para encontrarlo también podemos buscar por posiciones, de forma que podemos trabajar mucho más rápido. Bueno, había que revisar, si nos permite a través de aquí, de alguna de las opciones, el poder establecer algunos enlaces. En este caso, permite un enlace específico asociado a algunas imágenes. Bueno, había que realmente, a través del Image Slider, bueno, había que modificar un archivo. De esta forma, cada una de las imágenes pues podía tener un enlace determinado. Bueno, referente, a ver, sigo viendo. Bueno, referente a las posiciones de las plantillas, generalmente a veces pues uno puede ver las posiciones de la plantilla, pero explicado a través de la administración, que íbamos a extensiones, gestor de plantillas. Entonces, pues por ejemplo, en plantillas pues veíamos el apartado de previsualizar. Pero si hay alguna plantilla, por ejemplo, que pues, deseáis verlo a través de la administración de la barra frontal del sitio web, podemos poner interrogante tp igual a 1 y nos mostrará las posiciones de la plantilla. De esta forma igual os resulta más cómodo, ¿no? Y bueno, de esta forma estas posiciones de plantilla pues sirven para asignar los módulos que deseemos. Si no quedan, si la plantilla está bien construida, si no es asignada a una determinada posición, pues bueno, lo que hace la zona central de contenidos es ocupar esa zona. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, referente, veo algunos que a lo mejor os tenéis que ir, etcétera. Indicaros que el vídeo, estamos en el apartado de cursos gratis, que es donde habéis realizado la inscripción gratuita. Recuerdo que había alguna consulta también de plantillas para comercio electrónico, habéis realizado ahora. Pues aquí también mañana hay un curso gratuito como el de hoy para crear una tienda virtual en Joomla 2.5 y poder vender productos online. De frente a poder ver el vídeo y tal, hay que suscribirse al newsletter y entonces acceder a la última sesión realizada. En este caso, si hicieran la inscripción ahora, pues veríais la de la semana pasada. Yo mañana pues ya tendré subido el vídeo, pues, si os da ya hasta mañana, pues podéis acceder a la grabación del día de hoy.
aunque bueno, la formación de la semana pasada también fue bastante similar. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Bueno, alguna consulta referente a migrar una página web de un dominio a otro y cómo. Hay diferentes métodos. Pero bueno, el que es bastante, que se utiliza bastante, sobre todo cuando subes en Joomla, es Akiva Backup. El Akiva Backup pues nos permite realizar una copia de seguridad y luego restaurarla en otro alojamiento. No solo es para crear una copia de seguridad aquí, sino que nos permite, pues nos llevamos el archivo, que puede ser un zip o un JPA, a otro alojamiento y luego se produce a la instalación. Entonces, esto sería una forma. Hay muchas formas de mover un sitio web y cambiarlo de hosting. Indicaros que si se contrata un hosting web empresa, el traslado de Joomla es gratuito. O sea, lo hace un técnico y vosotros no tenéis que preocupar de realizar ese traslado. Luego veo alguna consulta referente a añadir alguna extensión en Joomla, algún chat, algún foro. Bueno, en este caso pues habría que buscar la palabra chat. Y entonces, bueno, vamos a ver qué resultados nos lanza. Bueno, habrían opciones, en este caso este es de pago. Podemos ver diferentes. Incluso, a ver, hay una categoría creo especial para chats, Live Support Hosted. O no. Chat. Bueno, el chat, esta categoría que acabo de pulsar en la parte de la creación de extensiones, pues bueno, nos mostrará diferentes opciones. Cada una de ellas es importante. Cuando hay que seleccionar alguna extensión, primero mirar con qué versiones es compatible de Joomla. Luego, la valoración por parte de los usuarios. Y luego siempre en cada uno de ellos pues hay algunas demos, etcétera. De esta forma, como hay bastantes chats, bueno, aquí hay bastantes opciones, hay 11, pues bueno, revisar el que más nos interese. Una vez habéis decidido cuál os interesa, pues sencillamente hay un archivo de instalación, igual que hemos instalado hoy el ARI Matches Leader, que es esta extensión, pues bueno, es lo mismo, se realiza de la misma forma a través de extensiones, gestor de extensiones, se realiza la instalación. Siempre antes de realizar instalaciones, es interesante realizar una copia de seguridad. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, alguna consulta, por ejemplo, parece que no se entiende demasiado la diferencia entre plantilla y Joomla. Por ejemplo, una cosa es el Joomla. Y un Joomla pues puede tener un montón de plantillas instaladas. Que luego tengamos una activa, bueno, pero incluso podemos tener en diferentes áreas. No quiere decir que para cada plantilla se tenga que instalar un Joomla, sino un Joomla puede tener varias plantillas. Entonces, por ejemplo, en Biz predeterminada temporada de frutas, pues podemos marcar que en el apartado de servicios, pues ya sea la plantilla predeterminada y en otros apartados, pues sea otra. Si vamos ahora a servicios, como podéis ver, la plantilla es otra en inicio. De forma de que, bueno. Luego, referente a algunas galerías, hay consultas referentes a algunas galerías de imágenes, pues bueno, sería lo mismo que hemos realizado, escoger que pueda ser similar a lo del chat, escoger una galería de imágenes, ver las demos evidentemente, etcétera, y luego proceder a la instalación. Una vez instalada, pues bueno, hay algunas que son muy sencillitas, que por ejemplo pueden ser encontradas en el gestor de plugins, como el Simple Image Gallery, y hay otras, pues bueno, que la gestión será pues en estos apartados. A partir de ahí, pues bueno, es un componente más y hay que aprender a funcionar, pues bueno, con él, ¿no? Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay algunas consultas, por ejemplo, referentes a la creación de plantillas. Bueno, crear plantillas,
Para crear plantillas hay que tener un montón de conocimientos, no solo para Joomla, sino para crear una plantilla de WordPress o otro tipo de... sale fuera de lo que es este tutorial básico, el explicar la creación de plantillas. De todas formas, indicaros que, por ejemplo, las plantillas en Joomla tienen una determinada estructura. Vamos a través del administrador de archivos del panel de control del hosting, donde hemos instalado en Joomla, pues podemos ver la estructura, ¿no? Entonces, ahora está cargando. Vamos a la carpeta 1 y para crear plantillas, evidentemente, templates, cualquiera de ellas, la elástica, por ejemplo, pues bueno, tiene una determinada estructura, ¿no? El tener, por ejemplo, unos determinados estándares, ¿no? Buscando internet, creación de plantillas en Joomla se pueden encontrar un montón de tutoriales, pero bueno, lleva un template preview, un template thumbnail, un archivo online PHP, un index HTML, un index PHP, luego hay una zona de CSS, de imágenes, etcétera. Yo lo que aconsejo, creo que es mucho más fácil el instalar una plantilla y en este caso podemos ver 45 plantillas con diseños completamente distintos y bueno, siempre mejor que crear desde cero. Una plantilla desde cero pueden ser tranquilamente 40 horas de trabajo, aunque me instalar una plantilla gratuita y modificarla, a lo mejor en una hora ya la tenés lista. Bueno, referente a... A ver, un segundo, veo... Bueno, hay alguna consulta referente a cómo crear menús desplegables en Joomla. Supongamos que, por ejemplo, el cliente o el blog queremos que aparezca por debajo de nosotros. Esto siempre tiene que permitir la plantilla. Menús, menú principal. Hemos dicho que el blog debajo de nosotros. Pues marcamos la acción blog y le vamos a decir que su padre sea nosotros, no el elemento raíz. Guardamos y cerramos. Refrescamos el fantástico. Indicar que no todas las plantillas lo permiten, pero bueno, esta sería la forma de hacerlo en Joomla. Ya hemos indicado que una cosa es Joomla y otra cosa es plantillas instaladas. Ya tendríamos el menú desplegable creado. Sigo viendo vuestras consultas. Referente a algunas consultas a nivel de... Una consulta que está a nivel de modificación de menús en Joomla de la administración. Esto ya es bastante complejo, porque es como querer modificar el programa. Lo que sí que se pueden seguir añadiendo nuevos elementos que se pueden que algunas extensiones, no recuerdo cuál exactamente, pero que alguna extensión que nos pueda permitir lo que es el modificar elementos de la administración de Joomla. Luego veo bastantes consultas que si un componente para horóscopos, que si TX Explorer. En este centro de extensiones podéis encontrar todas estas TX Explorer. Sería una forma, me parece que no he explicado correctamente el funcionamiento. Hay un buscador, TX Explorer, es una extensión gratuita. Procedemos a acceder a ella. Nos dice una descarga, procedíamos a ir al download y luego una vez con el download proceder a instalar en Joomla. Lo mismo, por ejemplo, con un sistema de horóscopos. Aquí podéis ver todas las categorías. Por ejemplo, en All Categories, necesitáis algún tipo de, pues por ejemplo, de redes sociales o de compartir iconos en redes sociales, por ejemplo, social web, social share. Luego, pues hay, bueno, pues buscar diferentes posibilidades. En este caso es imposible por el tipo de que disponemos, es decir, buscar una, buscar otra. Veo bastantes consultas en este sentido. Luego, referente a la edición de plantillas y cosas así, veo algunas consultas que os interesa bastante la modificación. Hay un componente que, por ejemplo, nos puede ayudar muchísimo en ello, que es el Firebook. El Firebook es un complemento para Firefox, también está para Chrome, que nos permite el poder pues ir realizando modificaciones en la plantilla, pero a nivel de código. Esto se sale de todas maneras. Supongamos
que quiero modificar los colores de la cerca de, ¿no? Pues en este caso, pues que fueran blancos. De esta forma, pues iríamos cambiando, trabajando las CSS. Es una buena opción para el que desee modificar la plantilla y, bueno, son opciones. Pero bueno, se sale fuera de lo que es esta formación, el explicar modificación de plantillas avanzada. Sigo viendo vuestras consultas. Voy a intentar, nos queda poco tiempo, voy a intentar ver las que sean más interesantes o sean más comunes. Voy a ver una consulta, extensiones, gestor de plugins. No sé si en nuestro Joomla hay algún plugin instalado directamente. No hay instalado. Alguna extensión sencillita para realizar galerías para realizar lo que son galerías de imágenes. Vamos a buscar. Hay una muy fácil que es Simple Image Gallery. Para los que busquéis una galería muy sencillita, ¿eh? Sería esta. Una extensión interesante. Vamos a ver cómo se carga. Simple Image Gallery. Nos permite instalar muchos tipos de galerías. Bueno, quizás es la más sencillita que podamos encontrar. Otra también sería Foca Gallery. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Alguna, por ejemplo, referentes a subir archivos PDF, etcétera. Bueno, hay extensiones de Joomla que pues, nos pueden ayudar en relación a poder pues, crear PDFs o subirlos, insertarlos. También hay otra forma que es, por ejemplo, bueno, en este caso Foca PDF o algunas también nos permiten el poder utilizar para los usuarios. Otra opción, que es muy sencilla también, es si subo un PDF, evidentemente ese archivo estará en alguna ubicación, claro. Pues entonces es hacer lo mismo que establecer un enlace que hemos realizado antes. Pues en este caso, pues supongamos que hubiéramos subido un archivo PDF o algún otro tipo de archivo, también puede ser un Word, un Excel, lo que deseemos, pues sería establecer un enlace. En este caso el enlace tendría que ser a algún tipo, a la URL del archivo. En este caso tendríamos que poner, pues supongamos que lo tuviéramos en la sitio web, me lo he inventado, pues sería documento.pdf. Esta sería una opción. De esta forma, el usuario al pulsar en él, pues lo descargaría. La forma de subirlo, bueno, pues es con el componente Tickets Explorer, que nos permite subir, antes de subir imágenes, pero nos permite también subir otro tipo de archivos. Sigo viendo vuestras consultas. Luego, bueno, también hay componentes que veo bastantes consultas referentes a estos PDFs, etc. También hay componentes o extensiones que permiten tener una área privada de descargas, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el centro de extensiones pues podría ser Repository o Dogman, que permiten crear una zona de descargas privadas para los usuarios, de forma, bueno, un repositorio. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay algunas consultas, por ejemplo, referentes a poner imágenes, un desfile de imágenes en un módulo, en un artículo. Claro, hay opciones, evidentemente, en extensiones gestor de módulos, hay extensiones gestor de plugins. Hay formas de poner códigos
contenido, cargar módulos. Aquí nos dice la información cómo hacerlo. Por ejemplo, deseamos cargar un módulo dentro de un artículo, no alrededor del artículo, como es la activación de un módulo. Pues bueno, había que poner, este sería el módulo, está activado, y por defecto habría que poner esta sintaxis. Load posición, el user 1, o el módulo por el nombre, también podría ser, el MOAD, los módulos mod login, etc. Esta sería la forma. Luego este código habría que insertarlo en el artículo. Esta sería la forma de insertar, incluso, por ejemplo, módulos de galerías, etc. Luego, referente también a algunas consultas referente a la administración, cómo modificar esto que aparece, haces últimos artículos, últimos usuarios, top artículos, últimos artículos añadidos. Pues hay una forma de extensiones, gestor de módulos. Claro, no estamos hablando de los módulos propios del sitio, sino de la administración. En este caso, habría que buscar administrator. Limpiamos la consulta. Y aquí nos aparecerían los módulos para administrar. Veríamos los artículos recientes, artículos populares, etcétera. Sigo viendo vuestras consultas. Hay algunas consultas, por ejemplo, que son muy personales. Me falla esto, me falla lo otro. Evidentemente, no son consultas generales que puedan servir al resto de los usuarios. En este caso, puedes acceder si sois clientes, puedes acceder a lo que es el foro de la asistencia, que es el foro gratuito de Web Empresa, y realizar las consultas aquí. Esto es un tutorial general, no puedo atender consultas o errores de determinadas web. Igualmente, a ver, vamos a ver un segundo, veo algunas consultas. Hay alguna consulta, por ejemplo, referente a lo que habéis visto aquí, que nos sirve para medir, ¿no? Esta es una extensión de lo que es el Firefox que se llama MeasureIt. Bueno, interesante. Para realizar medidas, por ejemplo, a veces uno necesita una determinada imagen y no sabe exactamente las medidas, también puede analizarlo a través del código, Pero bueno, esta sería la forma de averiguar más o menos, ¿no? Como podéis ver, 930 o 350 o 351 os puede dar una idea bastante aproximada. Luego, referente a animaciones Flash y subir los artículos, yo no recomiendo las animaciones Flash porque al final son contenidos que no son indexados por buscadores porque es un archivo SWF. Pero bueno, se pueden instalar igual que hay algunos editores que permiten directamente la instalación de archivos Flash, o si no, pues hay que insertarlo directamente en código. Pero bueno, creo que los archivos Flash han pasado bastante ya a la historia, porque no se ven muchos, algunos en aplicaciones móviles. Referente a instalar extensiones, veo algunas consultas, parece que no ha quedado demasiado claro, que es en el gestor de extensiones, pues habría que examinar, alguna extensión. Por ejemplo, podemos tener, supongamos el Foca Gallery, que es una imagen, o el Simple Image Gallery. La he descargado previamente, subir e instalar, ya la habríamos descargado del centro de extensiones de Joomla, y en subir e instalar, pues se procede a la instalación de la misma. Una vez está instalado, pues ya queda plugin instalado, dependiendo si es un plugin, un componente, un módulo, iríamos a las diferentes áreas para poder administrar ello. Sigo viendo vuestras consultas. Luego, por ejemplo,
Referente a instalar, por ejemplo, algunas consultas que veo, instalar los datos por defecto en una plantilla, ¿no? Cuando estamos en un Joomla, instalar los datos por defecto o no. Claro, esto es interesante a veces realizarlo o no, el tener unos determinados menús. Joomla por defecto instala unos ejemplos. ¿Qué sucede? Esto, para el que controla Joomla, no le sirve de nada, porque al final acaba borrándolos. A mí no me sirve de nada tener aquí pues 4 o 5 categorías de Joomla y ver cómo están creadas, porque realmente ya sé crearlas. Pero en cambio sí que nos puede interesar el tener ejemplos de Joomla si no controlamos demasiado el tema y ver, pues por ejemplo, pues no sabemos cómo funciona el componente de banners. Pues el componente de banners, pues por defecto ya lleva unos determinados ejemplos. Pues de esta forma, pues mirando, investigando un poco, pues lo que es, bueno, ver cómo está realizado. Cierro, no se van a hacer cambios. De frente a las plantillas, pues bueno, bueno, hay de todos tipos, plantillas gratis, plantillas de pago, etcétera, que bastantes consultas en este sentido. Pues, bueno, nosotros utilizamos generalmente, a ver si encuentro un artículo en el blog que realicé hace un tiempo. Bueno, pues puede ser de utilidad, ¿no? Los 10 mejores sitios para descargar plantillas en Joomla gratis. Igualmente, también podéis ver artículos relacionados con plantillas de pago. En nuestro blog podéis encontrar muchísima información, pues yo creo que entre los compañeros, o sea, es que no se han dejado ningún tema por tratar de Joomla. Y sea cualquiera que salga nuevo, hacen un artículo y lo crean. En este caso, bueno, 10 mejores sitios para descargar plantillas Joomla gratuitas. Si hay plantillas de pago, pues bueno, podéis encontrar, que también aquí, a ver, vamos a buscar si ya puestos. Plantillas de pago. Hala, me aparecía aquí guardado. Encontrar. Bueno, esto ya va a ser más difícil porque nos buscará por... Solamente hemos tratado este tema muchas veces. Bueno, referente a eso lo había que buscar por el blog. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Bueno, referentes a instalaciones de cómo actualizar un Joomla, ¿no? Cuando actualizar un Joomla, primero antes de actualizar ningún Joomla hay que realizar una copia de seguridad. Porque claro, siempre actualizar quiere decir pasar de una misma serie a otra. Migrar, que sería la pregunta correcta, migrar de una extensión de una versión a otra, pues hay que realizarlo con el componente JUpgrade. JUpgrade pues realiza lo que es una conversión para poder cambiar, por ejemplo, de Joomla 1.5 hasta 2.5. Esta sería la forma de empezar, para migrar. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, la última creo que es interesante para todos, que es, bueno, a nivel de SEO, unas pequeñas recomendaciones para poder tener un sitio que sea amigable con los buscadores, ¿no? Lo primero es lo que hemos activado de lo que son las URLs amigables. Esto sería lo primero. Luego, siguientes cosas que habría que hacer, evidentemente, en estos artículos, tiene unos artículos de calidad, pero luego, por ejemplo, las imágenes, el establecer, no subir imágenes, por ejemplo, que se llamen 123 JPG. No, pues si estamos hablando de coches, una determinada máquina, un determinado tema, pues sumamos una imagen con ese determinado
nombre. Luego, por ejemplo, en las imágenes siempre hay etiquetas ALT y en este caso veis aquí parece un texto alternativo. Pues en este texto alternativo también es rastreado por los buscadores. Incluso, a ver, también hay opciones bastante avanzadas, como establecer una descripción más larga, lo que es o el título de la imagen. Bueno, esto a nivel de imágenes es interesante. Luego lo siguiente interesante es tener un mapa del sitio web. En este caso el pack Joomla de Web Empresa incorpora el componente Xmap, que este componente nos permite enviar el mapa del sitio web, lo que llamaremos sitemap, a las herramientas de Google de Webmaster. Esta sería también una forma de decirle a Google que nos indexe los determinados contenidos del sitio web o no. Por ejemplo, buscamos en Google para que no sepa lo que son las herramientas de Google de Webmasters. Herramientas para Webmasters. En este caso, aquí lo que se puede es enviar un mapa del sitio web y, bueno, pues ver todo. O sea, de esta manera estamos indicando a Google lo que tiene que rastrear. Bueno, en este caso, como está dado de alta en un perfil privado, pues bueno, se verían lo que son los sitios dados de alta. Había que añadir el sitio, añadir un mapa del sitio, etcétera. Esto sería para Google. Evidentemente se puede hacer para otros tipos de buscadores. Bueno, esto sería un paso interesante. Luego, por ejemplo, el mapa del sitio, luego tener unos buenos contenidos. O sea, Google rastrea bien a partir de 200 palabras. Luego otros temas, por ejemplo, esto es un primer nivel, servicios en otros clientes. Con blog sería un segundo. Pues Google rastrea hasta un tercero. No poner un sistema de 4 o 5 menús, 5 niveles, o sea, rastrea hasta 3. Luego a partir de ahí, pues bueno, y bueno, luego también les indico tener unos contenidos de calidad. Evidentemente, el SEO es un mundo, pero habría que empezar quizás por estos apartados que os he indicado. Bueno, he pasado un poco del tiempo, he intentado responder la mayoría de preguntas, o al menos las que fueran más comunes. Agradeceros vuestra asistencia y bueno, espero que este tutorial y las preguntas que os he respondido, pues bueno, os hayan resuelto dudas y que os hayan sido de utilidad. Bueno, sinceramente agradecido por vuestra asistencia. Un saludo a todos.